rebelde. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Súbele que súbele, súbele al radio, súbele al volumen revolucionario. Súbele que súbele, súbele al radio, súbele al volumen revolucionario. Allá en la Sierra Maestra, ay, che, por Radio Verde Aberché, ay, che, allá en la Sierra Maestra, ay, che, Camilo escuchaba el che, ay, che, es menester regresarle al pueblo lo que esté. Súbele que súbele, súbele al radio, súbele al volumen revolucionario. Súbele que súbele, súbele al radio, súbele al volumen revolucionario. El arte y la cultura es de todos y entre todas se trabaja. La cultura la hace ella y él también le da cuerpo. El graffiti es arte y es cultura, aunque no tenga documentos certificados. El hip hop, expresión pura e indocumentada de los jóvenes para ellos mismos. Como las pinturas rupestres y la canción de cuna que la madre Watusi inventa para su cría recién nacida. Hasta que las cajas necias las exprimen sin pudor. El barro del Mazagua es arte. Esa foto de mi madre amamantando. La niña que se admira ante una pluma al volar en ascenso son también sensación sublimada. La gente hace arte, cultura en movimiento. Los pueblos ofrendan sentires al vecino y recogen como suyos sus pesares y sus pasiones. Cultura y arte desde todas para todos. Esta grande verdad nos guía y nos da sustento aquí en Así es nuestra cultura. Toda la cultura para todos. Súbele al radio, súbele al volumen revolucionario. La construcción de la cultura es una extraordinaria arma revolucionaria. La educación, la religión y los medios de comunicación son los grandes manipuladores de los poderosos. México será convertido en un país en demolición paulatina al estilo de Palestina. La solución, como siempre, está en organizarse abajo y a la izquierda. A idear, a crear la cultura desde abajo para los de abajo, a desarrollarla y a transmitirla a los que vienen creciendo. Esto y más en esta nuestra 23ª edición de tu programa Así es nuestra cultura. Comenzamos. En los años 20, un pensador italiano. Del pueblo se oye un murmullo que recorre por los vientos. El mierda terror de Estado va sembrando sufrimiento. 43 estudiantes. La dialéctica materialista nos dice que la dominación de clase en el mundo capitalista se ejerce a través de la economía y la política, pero también fundamentalmente a través de la cultura. Muy buenas noches, días, tardes tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de KPFK 90.7 FM Los Ángeles, Jali Algo y Héctor Márquez, hoy 6 de septiembre del 2017. Gracias por sintonizarnos en esta 23ª edición de Así es nuestra cultura, la 5ª entrega de esta 3ª temporada. Queremos agradecer a todos aquellos y aquellas que se aventuraron a entrar la semana pasada en Facebook Live. Hace para 2 semanas. Nuestra edición. 2 semanas. Hace 2 semanas. Miércoles. El tema de hoy, la cultura burguesa, instrumento de dominación. Comenzaremos esta edición con un segmento sobre la vida y obra del gran Antonio Gramsci, quien desarrolló la teoría materialista de la hegemonía cultural. Seguido del doctor Alfredo Jalife con el tema de palestinización de México, el gradual desmantelamiento de nuestro país como Israel lo está haciendo con Palestina. En la segunda mitad les compartiremos un escrito de Raúl Sibeki
donde se nos explica a detalle el concepto del mandar obedeciendo de las y los compas del EZLN, en contraposición de la nefasta tradición de la izquierda de arriar a las masas. Y para cerrar el programa, un segmento sobre un gran trabajador de la cultura popular, Patricio Hidalgo. Los invitamos a que nos sintonicen también en Facebook, Así es Nuestra Cultura, KPFK 90.7, o en su defecto, llámenos por favor al 818-985-5735, 818-985-KPFK. La dialéctica materialista, decíamos, nos indica que la dominación de clase en el mundo capitalista se ejerce a través de la economía y la política, pero también fundamentalmente a través de la cultura. Antonio Gramsci, el teórico de la hegemonía cultural, proponía que las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la clase dominante, dándole forma a una hegemonía cultural burguesa. Esta versión artificial y clasista de lo que es cultura, entre comillas, debería dejar de percibirse como algo natural o inevitable y ser reconocida como una construcción social artificial y como el instrumento de dominación de clase por excelencia. Esta práctica, el desbancar la hegemonía de la cultura burguesa, sería indispensable para una liberación política e intelectual de los trabajadores de la ciudad y del campo, reivindicando y creando su propia cultura de clase. El mundo neoliberal de hoy ha llevado la propaganda, la religión, la manipulación de los medios masivos, cine, radio, televisión, revistas, periódicos, etc., y la ruina de la educación a niveles nunca sospechados. ¿O hubo quienes se anticiparon a esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegamos hasta estos extremos en nuestras sociedades? Por extraño que parezca, todo este proceso había sido ya vaticinado por grandes pensadores de principios del siglo XX. Antonio Gramsci, analizando las contradicciones de clase en Europa y con un robusto marco teórico materialista, predijo en la época de Benito Mussolini que el mundo llegaría indefectiblemente a la concentración extrema del control político a través de una manipulación estricta y total de la superestructura, es decir, la cultura. En la globalización, la doctrina en boga hoy en día, el problema se radicaliza. El mercado y el capitalismo se transforma ilusoriamente en la única manera de entender el desarrollo de la especie humana. Para autores contemporáneos que trabajan el tema de hegemonía y cultura, como Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Samir Amin, la globalización extiende el control de la minoría privilegiada contra la mayoría subordinada al anexar progresivamente el pensamiento desregulado del mercado con un proyecto cultural hegemónico en el planeta, es decir, la cultura única. En nuestro programa Así es Nuestra Cultura es precisamente eso, un programa que plantea, da voz y promueve este contrapeso hegemónico de lo cultural artificioso, lo que para nosotros es la verdadera expresión de lo humano. La educación popular, las expresiones de la gente común y corriente, la espiritualidad originaria, las artes y las costumbres de los seres humanos de carne y hueso de todos los días. Así es que vamos a nuestro primer audio que tenemos aquí y presentamos a Gramsci. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX
cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín, donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La revolución bolchevique se apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas Soviet. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo el obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat en Turín. Con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas, creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra las patronales configuraron lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica. Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. È sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro. Mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Mussolini tenía su propia fuerza de choque llamada los fascios, de donde saldrá más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras había participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini sometió por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de estos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extremas. En noviembre de 1925 fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo. Nunca lo lograron.
A partir de ese momento se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que filosofía y política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También debe cambiar a los hombres porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. Pero para ello es necesario contrarrestar la cultura hegemónica. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente, el concepto de hegemonía se refiere al predominio de un grupo, clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci usa este concepto para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural. Las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se impone sobre las demás. La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse. Cuando los actores sociales reconocen los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones, se están creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo. Desocupación, miseria, desplazados del sistema. Pero además, para generar una revolución, es necesario un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo, o sea, la clase trabajadora, genera otra idea hegemónica que transforma a la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Gramsci, la filosofía de la praxis. No se puede separar al sujeto del objeto, tampoco el ser del pensar y el hacer. La praxis es el territorio donde se unen la idea y la acción. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder. Pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por eso el marxismo es una filosofía de la revolución. Antonio Gramsci murió luego de una larga enfermedad el 27 de abril de 1937 con tan solo 46 años. Los 32 cuadernos de la cárcel contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión. Es un testimonio lúcido y duradero que aún sobrevive en los múltiples movimientos de resistencia político-culturales en todo el mundo. A finales del siglo XX, las manifestaciones contra la globalización capitalista vieron emerger a la sociedad civil y sus ideas contrahegemónicas. Sindicatos, trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores del pensamiento de Antonio Gramsci.
Gramsci propuso actuar con el optimismo de la voluntad, porque el socialismo es esperanza. Su vida y su lucha están marcadas por su férrea convicción de que el mundo es como es, pero que también puede ser de otra manera. Y esa es la misión: cambiarlo. Así de fundamental sigue siendo Antonio Gramsci y sus ideas. Así es, y ahora pasamos con nuestro siguiente segmento, que va a ser un segmento de Alfredo Jalife, uno de nuestros favoritos autores aquí en nuestro programa Así es nuestra cultura. En esta ocasión, Alfredo Jalife Rame nos habla de la cultura de la crisis del neoliberalismo y México como país neocolonizado. En la etapa neoliberal del capitalismo significó el fin de los derechos laborales de la clase trabajadora a nivel global, así como el principio del reparto de los grandes yacimientos de recursos naturales de parte de las oligarquías neocolonizadas hacia las grandes corporaciones bancarias e industriales de las economías más industrializadas. En otras palabras, la entrega integral del país. El doctor Alfredo Jalife Rame nos explica que el modelo neoliberal llegó ya a sus límites. De allí el famoso Brexit y la asunción de las organizaciones más racistas y supremacistas de las bases proletarias estadounidenses al poder presidencial con Donald Trump. La cosa va en serio. En esta entrevista, Jalife nos demuestra qué está pasando en los Estados Unidos, el abandono de la globalización, dado que ya cumplió con su cometido de apropiarse del poder político en países como México, por ejemplo. El poder comienza a volcarse hacia regresar capitales hacia la economía estadounidense para dar empleo con salarios deprimidos a millones de WASPs, White Anglo-Saxon Protestant, que han venido quedándose sin trabajo y sin seguro de desempleo, abandonados a su suerte. Pero para esto, ¿qué se necesita? Primero y primordialmente se necesita arrebatar los millones de empleos de base, beneficios y a toda estabilidad material a cuantos mexicanos sea posible, para después sustituirlos con la población blanca desapropiada. Aunque, para ello, haya que convertir poco a poco a México en una zona en proceso de palestinización. Sí, al estilo israelita y su plan de apropiación total del área estratégica del Medio Oriente. Bienvenidos a los especiales de Continentes desde la Ciudad de México, donde hoy estaremos hablando del presidente Donald Trump y la palestinización de los mexicanos. Con estas voces, por Hispan TV. Doctor Alfredo Jalife, gracias por recibirnos en la Ciudad de México. Encantado, un placer, Sebastián. Doctor, usted de alguna manera anticipó la victoria de Trump en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las claves de esa victoria? Bueno, yo realmente las claves fueron dos. Una demográfica y otra la caída del modelo neoliberal global y que afectó sobre todo a Estados Unidos en su clase media. Y son los que se volcaron por Donald Trump. Los blancos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que constituyen del 64 al 68% de la población. Entonces hay una revolución demográfica real porque los blancos saben que ya van a ser minoría en los próximos 20 años, donde el mayor segmento poblacional va a ser el mexicano. ¿Por qué puedo utilizar este tema del
muro fronterizo o la continuación del muro fronterizo como lema de campaña? Bueno, porque eso, sin duda alguna, es que aquí hay dos visiones. La de los mexicanos, que obviamente es ignominioso la construcción de un muro, que la inicia Baby Bush, que eso se olvida. La tercera parte del muro ya fue construida. Les costó $3.500 millones y fue aprobado el muro por la entonces senadora por Nueva York llamada Hillary Clinton, ante las narices de Fox y Calderón. Lo que pasa es que ellos brincaron contra Trump porque ellos son instrumentos de George Soros en México. Eso no es ningún secreto. George Soros controla México. Era el vicepresidente, era el presidente oculto de nuestro país. Y obviamente esto se viene abajo. Entonces, el muro a nosotros nos ofende, pero ya está construido en la tercera parte, sobre todo en las zonas de mayor densidad poblacional de mexicanos. Si uno ve bien el border fence, que ellos lo sacan, ahí está la imagen. No se trata. Lo que pasa es que México está muy desinformado, los ciudadanos no saben. ¿Le llama la atención de que el potencial construcción o finalización de ese muro haya sido asignado a una empresa israelí? Sí, bueno, a mí no me llama la atención porque están ligados a Netanyahu, una empresa estatal israelí, que es pero además son los especialistas en muros. Ahora, esto desde el punto de vista mercadológico de la ingeniería electorera, a Trump le benefició, a nosotros nos dañó, pero a Trump le benefició porque detectó el nicho electoral que es anti-NAFTA, anti-TLCAN, antimigratorio, porque son supremacistas, racistas, blancos, los que tienen el mayor número de armas per cápita del planeta, que son muy violentos, que eso no hay que olvidarlo, y que, pues naturalmente, ese fue y a ellos les fascina lo del NAFTA. Es decir, era un eslogan mercadológico, publicitario, para captar votos, y lo consiguió. Y nosotros no entendimos esa jugada en México. Bueno, con todo el respeto, pero yo me exceptúo. Pero ahí está el Senado de la República, poniéndose camisetas pro Hillary. Lo único que están haciendo, y lo digo con mucha responsabilidad, es que están alebrestando a estos racistas, supremacistas blancos de Estados Unidos, y se puede venir un backlash, donde podemos ver a mexicanos perseguidos. E incluso esta Mariana Gómez del Campo, que es prima del que fue presidente Calderón, yo si fuera ella no iría a Estados Unidos. Hay mucha violencia en estos momentos en Estados Unidos. Es un país fracturado, eso es real. Es un país dividido, es un país que vive una guerra larvada, una guerra civil larvada que no se atreve a decir su nombre. Entonces, cada vez más la realidad estadounidense-mexicana se parece más a la israelí-palestina. Totalmente. Y aquí hay que ver los escritos de Netanyahu, 20 años atrás. Yo recuerdo una ocasión cuando llegó a Dallas Netanyahu, algunos sectores de judíos o israelíes, yo no uso la palabra judío porque no sé qué quiera decir, porque se yuxtapone con tres definiciones: la religiosa, la étnica y la ciudadana. Entonces yo ya me perdí. Entonces yo ya uso lo israelí. Entonces Netanyahu hay que seguirlo, y hoy más que nunca porque es uno de los grandes vencedores con Trump. Incluso Sheldon Adelson, que es el jefe de la mafia de los casinos en Estados Unidos, que es un criminal sionista, lo digo abiertamente, él apoyó a Trump. Y es íntimo de Netanyahu. Entonces, cuando llegó Netanyahu a Dallas, Texas, que había un grupo de judíos o israelíes, no sé cómo se diga ya eso, le decían: oye, ¿por qué persigues tanto a los palestinos? Y les dice: los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes en Estados Unidos. Entonces yo veo la palestinización de los mexicanos en Estados Unidos.
con todos los componentes, porque primero Estados Unidos le roba el territorio a México, después le termina de construir un muro, después los ataques xenófobos y racistas por un componente étnico y religioso también. ¿Qué falta? Bueno, falta el último capítulo. Vamos a empezar a ver, hay que tenerlo en el escenario, una gran discriminación sobre los mexicanos. Eso a mí me queda muy claro. Y Estados Unidos, porque aquí la pureza blanca del WASP, del racismo, supremacía, es igual que la pureza inventada de los nuevos judíos del siglo XXI, que ni son semitas. Lo digo con responsabilidad. Hoy uno llega a Tel Aviv y el 25% habla ruso. Son de origen házaro. Los házaros, lo digo también con definiciones puntuales, son mongoles centroasiáticos. No son semitas. Los sefarditas mizrashim sí son semitas, eso sí, son nuestros primos hermanos, pero hoy gobierna en Israel los házaros. Ese es Lieberman, ese es Netanyahu. Bueno, el padre de Netanyahu era, de ahí nace el sionismo con Jabotinsky. ¿A dónde queda el poder de acción de un presidente como Peña Nieto? No tiene. Hombre, Peña Nieto está acabado. Es, como dicen en inglés, lame duck. Ya, se acabó. Haga y lo que haga. Aunque le haya beneficiado, no a él, a Videgaray, le haya beneficiado el triunfo de Trump. Porque no olvidemos que fue el yerno de Netanyahu, Jared Kushner, quien armó la visita de Trump a México con Videgaray. Eso se nos olvida. Aquí estamos hablando de juegos de un sector de hedge funds, de fondos de cobertura de riesgo de Wall Street, que no necesariamente todos están con Goldman Sachs. También hay gente que tiene Trump, sobre todo los inmobiliarios y los casinos. ¿De qué manera puede afectar esto en la actualidad política mexicana? Bueno, México es el gran perdedor, me duele decirlo, porque Trump es antiglobalización. Es aislacionista, proteccionista, y ya vimos desde su primer discurso del triunfo, se va sobre la manufactura. Y la manufactura va a ser de $1 trillón de inversiones, es decir, 1 millón de millones en español, que van a reconstruir puentes, van a construir carreteras, es decir, el sistema ferroviario. Estados Unidos no tiene infraestructura, la abandonó y se consagró a la especulación financierista de Wall Street, que son los grandes perdedores. Esto sí le afecta mucho a México, porque México entró al esquema que nunca lo votamos los ciudadanos mexicanos. Eso es importante. Yo diría a partir de la Madrid, pero lo implementa Salinas y todos los presidentes que han llegado al país, y se han basado en una maquila, el outsourcing manufacturero, que es el gran perdedor en México. Porque lo que va a hacer Trump, nos guste o disguste, es pues darle empleo manufacturero en Estados Unidos a los rednecks. En medio de esta catástrofe política para México, ¿no puede ser un buen momento para repensarse a sí mismos y cuál es el lugar geopolítico que quieren ocupar? Bueno, yo primero que nada he estado proponiendo, primero que nada tenemos que preocuparnos por nuestros migrantes en Estados Unidos. Pero no solamente los migrantes, los 11 millones que dicen que son indocumentados. No olvidar que los mexicanos votaron masivamente en favor de Obama, y Obama es quien más ha deportado mexicanos en la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que en México hay mucha desinformación. Como todo lo controla Soros y Televisa, pues hablan solos, ya son soliloquios. En México no hay debate, hay linchamiento. Y aquí, pues, obviamente, se la avienta uno toda la jauría. Pues, yo, por ejemplo, me he podido resguardar, porque tengo Hispan TV, Russia Today, a los chinos, a los franceses, Réseau Voltaire, incluso a Fox News, CNN. He tenido un margen de maniobra. En México no lo tengo. En México a mí me han linchado, me graban, encañonaron a mi esposa. México es un país muy dictatorial a nivel mediático.
Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, primero que nada, la creación de un ministerio de migración con enfoque de seguridad nacional bilateral, porque no solamente peligran los 11 millones de mexicanos indocumentados, sino quizás, si no se saben proteger, los casi 30 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos. Y lo digo con mucha responsabilidad. No olvidemos que Estados Unidos tiene una cultura bélica, doméstica y foránea. Tenemos que conocer la psicología de los pueblos. El supremacista blanco que sigue a Trump venera la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el porte de armas. Por eso el National Rifle Association, o la Asociación Nacional del Rifle, es todopoderosa, sobre todo en el Partido Republicano, y más con Trump. Se respaldan en eso. Entonces se respaldan en eso, y además tienen la cultura bélica. El pobre mexicano no tiene cultura balística, y además cada redneck trae 2, 3 ametralladoras. Lo digo con mucha responsabilidad. Lo que hicieron los senadores en el Congreso, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, que es el líder del Senado, y por una cosa que se llama Jorge Lozano, y otro Zoé Robledo, y la Mariana Gómez del Campo, no solamente es frivolidad y irresponsabilidad y desconocimiento de la historia de Estados Unidos, peor aún, están incitando a la violencia blanca, del supremacismo blanco en Estados Unidos, y han puesto en alto riesgo a los 27 o casi 30 millones de mexicanos allende la frontera. ¿Puede haber un regreso masivo de mexicanos? Mira, yo tengo que tener en el radar todos los escenarios. Ya vi Netanyahu cómo opera, y así va a operar Trump. No hay que hacerse ilusiones, ¿Qué hemos visto en Palestina desde 1948? Estamos hablando de 68 años. Obviamente, quizás no se da en un día o en 2, eso no ocurre así, pero sí se va a dar en forma crónica. No va a ser quizás agudo, en algunos centros más, en otros menos, mucho va a depender, pero sí vamos a asistir a una política idéntica a la de Netanyahu, que lleva 68 años, obviamente no con Netanyahu, independiente que hayan llegado los laboristas o el Likud, de despoblación de Israel, de los palestinos originarios. Y lo mismo puede suceder en Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder. Yo soy un agente responsable y analista. Tengo la obligación de tenerlo en el radar. Y pongo, cuidado con este escenario. Pónganse alertas porque nos puede suceder. Bueno, pero además voy a decir algo. Nosotros los mexicanos tampoco tratamos muy bien a los migrantes centroamericanos, Es decir, nosotros no podemos estar dando lecciones en el Senado, de cómo maltratan a los mexicanos. Nosotros tenemos que, como analista que yo soy, tengo que impugnar el maltrato de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, pero también el maltrato de los centroamericanos en la frontera mexicana con Guatemala. Es interesante, doctor, porque siempre se habla en México, y sobre todo actualmente, de que el principal ingreso sigue siendo las remesas. No, no es el segundo oficial. El primero es el síndrome del Chapo, es lo que más deja, el narcotráfico. Que eso es el producto del Tratado de Libre Comercio. Quizás hasta beneficie, por ahí podemos ver algo que quizás amaine. Yo incluso cuando lanzaron el TLC por Salinas, recuerdo perfecto que le llamé el TLC bis. ¿Cómo sería? Tratado de Libre Cocaína. Eso yo ya veía el gran negocio de Soros y de los Rothschild, que es el tráfico de armas y de drogas. No es ningún secreto. ¿Quién está detrás de la legalización de las drogas en el mundo? Son Soros. Es muy claro esto. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. Entonces ahí quizás este muro, por lo menos, uno de los resguardos, hay que ver, es que hay que analizar. Hoy un análisis pulcro tiene que ser de varios niveles. Tiene que ser local, regional y global. Y ahí vamos a ver que varían, Por ejemplo, el maldito Trump a nivel interno de Estados Unidos, el abominable Trump con México,
el pésimo racista, como le llaman en Europa, donde nace el racismo avant la lettre, ¿no? Del trumpismo, que eso es el Brexit. Cómo tratan a los migrantes, ahí tenemos el ejemplo. Y con Rusia. Curiosamente, con Rusia es de los pocos buenas noticias con Trump, porque por lo menos, y lo puedo aseverar, ya no va a haber una tercera guerra nuclear mundial como se hubiera dado con Hillary y el complejo militar industrial. Y bursátil, que están buscando una guerra para alivianar sus pérdidas. Por lo menos con Putin hay un acercamiento y eso a nivel de paz global ya es un respiro. Muchas gracias. Hey, ¿qué onda? Te saludo el comandante Lenka. Estás escuchando Nuestra Cultura aquí en KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara y por todo el mundo www.kpfk.org. Nuestra Cultura, alternando los miércoles a las 8:30 de la noche. Escucha el informativo Pacífica en su nuevo horario de lunes a jueves a las 8 de la noche y la edición del viernes en los archivos de audio en kpfk.org. Puedes encontrar las 5 ediciones del informativo y un resumen semanal de noticias en nuestro blog en pueblosinfronteras.wordpress.com. Recuerda que la programación en español tiene nuevo horario de 8 a 12 de la noche de lunes a jueves. You're listening to KPFK 90.7 FM Los Angeles, 98.7 Santa Bárbara, 93.7 San Diego, 99.5 Ridgecrest and China Lake. For the rest of the world at kpfk.org. Todos los jueves a las 11 de la noche, escuche Diálogos de Medianoche. Una hora para la reflexión y la acción. Foro de línea abierta donde jornaleros, sindicalistas, educadores, poetas y usted intercambian ideas e ilusiones para una vida mejor. Solo aquí en KPFK Los Ángeles, radio comunitaria para el sur de California. Diálogos de Medianoche es parte de APE, la Asociación de Programadores y Programadoras en Español de KPFK. Todo esto es posible gracias a sus donaciones económicas. ¿Qué tal con el doctor Jalife Jali? Nos lleva de la mano por todos los temas que conciernen a la política, a la sociedad, el muro, el narcotráfico, el tráfico de armas, la persecución de los mexicanos que según él y su opinión se avecina masivamente. ¿Qué tema no tocó el doctor Jalife? Así es, y volviendo a las soluciones que nos daba Gramsci de organizarnos a nivel local, a nivel hermanos campesinos, a nivel hermanos colaboradores, si así lo queremos ver, nos encontramos con unas opciones que nos dan los hermanos zapatistas que se han organizado ya desde hace mucho tiempo. Sí, porque una cosa es el desenlace teórico, otra cosa es el planteamiento del problema, el que sigue tiene que ser, el paso que sigue tiene que ser, ¿qué solución le vamos a dar la gente común y corriente, el pueblo organizado? Y por eso nos fuimos con dos ejemplos. Uno es los planteamientos que los compañeros zapatistas nos han propuesto desde hace ya varios años, lo que ellos llaman los principios del buen gobierno. Dicen, 1, obedecer y no mandar. 2, representar, no suplantar. Proponer, no imponer. 4, servir y no servirse. 5, bajar, no subir. 6, unir y no dividir. 7, construir, no destruir. 8, revelar, no ocultar. 9, defender, no vender. 10, entregar la vida, no quitarla. Bajo el lema, la tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece.
Esto lo promulgaron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por abajo y a la izquierda. Entonces, vámonos el siguiente audio nos habla de eso. Vámonos. Desinformémonos. Ética y dignidad zapatistas en movimiento. Por Raúl Sibeki. Ética y dignidad zapatistas. Una de las primeras técnicas que aprendimos en la militancia fue a dirigir asambleas. En realidad, a manipularlas. En plena adolescencia, los estudiantes de diversas corrientes, desde la centroizquierda oficialista hasta la izquierda recién legalizada, ya estábamos en condiciones de imponer lo que considerábamos adecuado para la causa, sin importar demasiado si los demás lo compartían. Éramos la vanguardia y punto. Una de las principales corrientes políticas de aquel periodo, por señalar solo un ejemplo manipulativo, tenía un modo de actuar en las asambleas que consistía en que sus cuadros hablaban horas y horas hasta que los asistentes se cansaban y empezaban a retirarse. Colocaban a sus militantes en las puertas de los salones para convencer a los suyos que todavía no se retiraran, y cuando estaban seguros de que ya eran mayoría, pedían votación. Y ganaban casi siempre. Los que intentaban cortar tan largos discursos eran acusados de violar la libertad de expresión. Lo único importante era ganar la asamblea. Cuando aquello no funcionaba, apelaban a los grupos de choque, algo que nuestra corriente también practicaba. Cuando algunos jóvenes militantes nos preguntan si hace casi 5 décadas los enfrentamientos con la policía eran muy duros, debemos sincerarnos y reconocer que una parte sustancial de las energías las dedicábamos al enfrentamiento físico y dialéctico con las juventudes de los partidos de izquierda. Y viceversa, los acusábamos de stalinistas, pero caíamos en la misma actitud desde una estrategia revolucionaria. Por esta larga y penosa experiencia, el comunicado del EZLN del 21 de julio del 2016, carta abierta sobre la agresión al movimiento popular en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es un ejemplo de ética y dignidad en la relación de los zapatistas con los movimientos populares, sindicatos, partidos y cualquier organización social. Luego de una primera parte donde estampan su posición ante el ataque al campamento de resistencia popular por grupos armados y de advertir no jueguen con lumbre en San Juan Chamula, un lúcido presagio que lo que vendría, dedican la parte final al tema de las relaciones con los que luchan, bajo el subtítulo A quien corresponda. Primero, destaca que se deben respetar las decisiones estratégicas y tácticas del movimiento y agrega: no es legítimo querer montarse en un movimiento para tratar de llevarlo a un lado fuera de su lógica interna. Ni para frenarlo, ni para acelerarlo. En este punto, toman distancia de quienes proponen estrategias electorales, pero también de los que defienden posiciones revolucionarias, y aclaran que cualquier movimiento que hagamos respecto al movimiento actual lo harán saber públicamente y con antelación, y lo ponen en letras grandes, mayúsculas, para que nadie se llame a engaño. Como tengo la convicción por experiencia propia de que esta es una posición muy poco frecuente entre los movimientos que luchan contra el capitalismo, me parece necesario destacarla, valorarla y defenderla, porque nos enseña otro modo de hacer. Otro modo de hacer, apegado estrictamente a la ética y a la dignidad, que son indivisibles. Quien defiende la propia dignidad valora la de los demás y por lo tanto los respeta, aunque no acuerde en sus tiempos y modos, como dice el comunicado. A partir del comunicado, podemos abrir un debate con una pregunta. ¿Cómo influir entonces en el devenir de las luchas si no nos montamos en los movimientos? Que es casi lo mismo que preguntarse por la relación que queremos tener con los pueblos, barrios, sindicatos, etc. Creo que el propio zapatismo a lo largo de su historia nos da algunas pistas. La primera y fundamental es algo así como predicar con el ejemplo. Organizarnos y hacer. Luego, que los demás vean que sí se puede, que si los zapatistas pueden, los demás también pueden. Este efecto de demostración, digamos,
Es fundamental porque apuesta a poner en juego la autoestima de las comunidades y las organizaciones. En esta forma de hacer política, nueva cultura política le llaman, hay una renuncia a jugar a ser vanguardia, a ser un grupo que va delante y lleva detrás a los pueblos. Dejar de proclamarse los guías que indican el camino a las mayorías que no saben. Están en otro lugar, no son vanguardia. Quizás sean algo así como organizadores de pueblos. En esta lógica no hay dirección ni base, que es lo que los movimientos anticapitalistas vienen practicando desde hace más de un siglo. En este modo de hacer no hay lugar para manipular, porque no se trata de ganar asambleas ni de llevarse masas de las narices o de donde sea que las arrastremos. Es mandar obedeciendo. El comunicado es una doble lección. De ética, porque los pueblos y las personas no deben ser manipuladas, manejadas o sus acciones desviadas para fines que no han definido ellas mismas, ni siquiera por buenas razones revolucionarias. De dignidad, porque el EZLN cree en la autonomía de los pueblos y de los seres humanos y rechaza la concepción implícita en ciertas corrientes políticas que actúan como si unos, la vanguardia, fueran los tesoreros de la dignidad y de la autonomía. Mientras los pueblos y las personas solo les queda seguir sus consejos. A mandar obedeciendo. A mandar obedeciendo. Así se queda este audio y agradecemos a todas estas personas que nos están sintonizando también en Facebook. Mandamos saludos desde Canoga Park hasta Jalapa, Veracruz, México. En Jalapa te escuchan, no me También nos está escuchando por ahí Erika, Roberto Corona, novio de Paula, Cristina, CTC. Agradecemos a los que nos están sintonizando ahí y que se quedan con nosotros en Facebook. ¿Dijiste ETC? ¿Hablas CTC. inglés? Oh, CTC. Bueno, cerremos con broche de oro con otro excelente ejemplo de cómo la gente común y corriente desarrolla, comparte y hasta hereda pues la cultura, lo que generan las generaciones. Así es, en este audio que vamos a escuchar es un homenaje a Patricio Hidalgo. Un gran cultivador de toda la cultura que se llama son jarocho, que comprende danza versada, música, ejecución, construcción de instrumentos, zapateado y quién sabe cuántas otras cosas más. Bueno, los dejamos con homenaje a Patricio Hidalgo. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. Y ahora andamos en Minatitlán, Veracruz. El fuego aquí ronda por todos lados, el fuego calor que se impregna en todo, el fuego plomo que quita vidas, el fuego machete que cercena cuerpos, el fuego rumor que no da sosiego en el cuerpo en forma de sudor, en el cuerpo solar que no da descanso, en el fuego de las chimeneas de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río, nos hace pensar que estamos dentro de una escena de Blade Runner o Mad Max. Es una escena apocalíptica, un lanzallamas perpetuo escupiendo al cielo, escupe y deja su estela de petróleo hecha humo y echa humo, y esta imagen acá es costumbre, pero esta postal contrasta con la presencia de algunos soneros jarochos. Acá hemos venido para homenajear, haciéndolo trabajar en forma de televisión, a Patricio Hidalgo, nieto de aquel gigante del son llamado Arcadio Hidalgo. El niño Arcadio salió de la hacienda de Nopalapan donde vivía porque Otilio Frangiuti, el terrateniente de por acá, vasallaba todo, incluso sus sueños. El niño Arcadio no pudo estudiar porque la escuela era para los hijos de los terratenientes. ¿Le suena familiar? Y él no era uno de ellos. Pero mientras hacía las tareas encomendadas, como deshiervar o barrer, el niño Arcadio paraba oreja y aprendía lo que podía. Y ahí comenzaron sus sueños de libertad. Por eso se fue a los 13 años a buscar otros horizontes, y uno de ellos se abría con la revolución. Tomó camino al istmo oaxaqueño de Tehuantepec para buscar al general Hilario C. Salas y unirse a sus filas. El movimiento creció hasta contagiar Veracruz, y tiempo después se integró a las filas de los hermanos Flores Magón. Para ese entonces él ya era bailador, jaranero y versador. Arcadio Hidalgo se convirtió en el jaranero de la revolución. Mientras huían, él cantaba para mitigar los pesares de sus compañeros, de los hilos de la palma hacia las cuerdas de los árboles, otra jarana cuando tenía que dejarla por la prisa revolucionaria.
Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción, pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino, que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Y como el futuro nos alcanza, dispense usted tantas referencias cinematográficas, el futuro se hizo nieto, se llama Patricio y es un hidalgo y es un portento de su estirpe, su poesía poderosa la comparto aquí con usted. Que vivan los pilares campesinos, que vivan los poetas, que sean sus versos los rezos que nos salven, que viva Veracruz, sí, que viva. Con ustedes Patricio Hidalgo, nieto y son de don Arcadio, Tlaxcamatimiac, Timomelaguampan, Chicuey, Tonati, Xicagua, Maco, epónimo Tlachtol. Y así llegamos al final de esta edición de Así es nuestra cultura. Nuestra rúbrica, como siempre, a cargo del grupo Cimarrón, con el tema original Súbele que Súbele, grabada en honor a nuestra casa KPFK y su nueva programación en español. Agradecemos la colaboración y apoyo de nuestras compañeras y compañeros de la Asociación de Programadoras y Programadores en Español, a nuestro técnico en controles, Gary Baca, y sobre todo a ustedes, nuestros radioescuchas. Queremos conocer sus opiniones. Síganos en Facebook, Así es nuestra cultura, KPFK 90.7, y sigan escuchando KPFK Radio Pacífica. A continuación, Contragolpe, y el próximo miércoles a esta misma hora sintonicen Senderos de Oaxaca. Gracias. Buenas noches. Toda la cultura para todos. Hasta la próxima. La flor de su pensamiento, mira, un negro te va sembrando.